Hola amigos de FHI, vamos ya con uno de los últimos temas, que son los referentes al metabolismo. Todo el mundo dice, pues con la edad mi metabolismo se hace más lento. Mucha gente dice que según van pasando los años, nota que comiendo menos engorda más. Hay pacientes que me dicen, pues cuando yo tenía 20 años comía de todo, comía muchísimo, comía fatal y no engordaba. Y ahora resulta que no como casi nada, no como ni la mitad y engordo mucho. Entonces, el metabolismo son las distintas reacciones químicas, etcétera, que se producen en nuestras células y que hacen que unas sustancias se conviertan a otras o se metabolicen, unas pues se utilicen para energía, otras para fabricar estructuras, y todo esto es el metabolismo. Entonces se dice que se tiene un metabolismo rápido cuando la producción de energía o las reacciones metabólicas de las células están funcionando, pues digamos que eficientemente, y que el metabolismo se ralentiza cuando estas reacciones pues son menores, más lentas, y pues es cuando decimos que tenemos un metabolismo bajo. Por lo tanto, pues estamos diciendo ahí que se asocia la edad a una disminución del metabolismo. Pero efectivamente esto está causado solo por la edad, porque como yo digo, muchas veces no son los años que pasan, sino lo que se hace durante los años. Entonces, podemos ver personas que hacen deporte, siguen una vida sana, que tienen más edad y están delgados y corren, hacen ejercicio, se mueven y digamos que mantienen su metabolismo activo. Y luego en cambio tenemos personas que pueden tener solo 20 años, muy sedentarias, con mucho sobrepeso, que engordan con facilidad y tienen muchos problemas para adelgazar. O sea, digamos que a lo mejor su metabolismo es más lento. Así que, y además incluso personas que tienen características similares de peso, altura y hacen el mismo deporte, son amigos que entrenan juntos practicando un deporte y uno tiene sobrepeso y un exceso de grasa y el otro está delgado y tiene un nivel de grasa bajo y están haciendo lo mismo y a lo mejor comen las mismas calorías. Incluso personas que a lo mejor comen menos y tienen más sobrepeso, más grasa almacenada. Entonces, pues está claro que el metabolismo no depende solo de los años, depende mucho de lo que hagamos. Y precisamente pues el obtener de los alimentos todos los nutrientes que necesitamos va a hacer que esa actividad pues sea más eficiente, que tengamos un mejor rendimiento. No solo rendimiento físico, sino también rendimiento mental, porque como hemos visto también el metabolismo del cerebro también es importante. Necesitamos precisamente mucha glucosa, ya que además el cerebro no puede utilizar grasa como energía, utiliza glucosa pero no puede utilizar los ácidos grasos, por lo tanto tiene que basarse en la glucosa, y si falta esta glucosa, al no poder obtener los ácidos grasos, lo tiene que obtener de los cuerpos cetónicos que se producen cuando la glucosa y los depósitos o las fuentes de glucosa disminuyen, como son el glucógeno o las proteínas mismamente de nuestro músculo, como ya hemos hablado anteriormente. Entonces, vamos a ver qué hormonas son necesarias para el metabolismo, cómo actúan los alimentos sobre el metabolismo y también la importancia del ejercicio otra vez. Así que estamos hablando que no solo hay que tener en cuenta la nutrición, sino el ejercicio. Sedentarismo es la mejor forma de acelerar el envejecimiento, aparte de una mala nutrición o de no cuidar los nutrientes, toxinas, contaminantes, etcétera, que van dañando nuestro cuerpo poco a poco, acelerando el envejecimiento. Bien, como he dicho, con el tema del metabolismo, pues una parte importante para que nuestras células funcionen a máximo rendimiento es que tengan todo lo que necesitan para tener esa funcionalidad. Por lo tanto, el asegurarnos nuevamente de obtener todos los nutrientes que necesitamos siguiendo las pautas que hemos hablado hasta ahora, va a hacer que tengamos todo lo que necesitamos para procesar esa energía y para realizar nuestra actividad, y que cada órgano realice su función, porque no solo está el metabolismo de los músculos, sino también el metabolismo del cerebro, el metabolismo del hígado, el metabolismo del riñón y el metabolismo de todas las partes que forman, todas las células que forman nuestro cuerpo. Bien, pues para la hora de hablar de metabolismo, hay unas hormonas que son las hormonas tiroideas, que son hormonas
que regulan la tasa metabólica o la actividad metabólica. Entonces, precisamente, cuando hay una disminución de las hormonas tiroideas o un hipotiroidismo, el metabolismo se ralentiza. Por eso se dice muchas veces, ¿qué enfermedad tiene el tiroides? ¿La que engorda o la que no? ¿O la que adelgaza? Claro, porque cuando se tiene hipotiroidismo, el metabolismo es más lento y más fácil engordar. Pero en realidad no quiere decir que porque tengas hipotiroidismo tengas que tener un sobrepeso. Simplemente, si utilizas menos calorías, al tener el metabolismo disminuido, debes comer menos calorías. El sobrepeso o la obesidad se produce cuando comemos más calorías de las que gastamos. Esas calorías extras que no gastamos, hemos ingerido pero no utilizamos, se tienen que almacenar de alguna forma y se almacenan en forma de grasa. Pero si nosotros tenemos una tasa metabólica que solo gastamos 1500 calorías en el día y comemos 1000 calorías en el día, nosotros no vamos a engordar, vamos a adelgazar. Si gastamos 1500 y comemos 1500, pues nos vamos a mantener. Pero si gastamos 1500 y comemos 3000, pues esas 1500 calorías extras se van a acumular en forma de grasa. Así que tengamos claro que no por ser hipotiroidea es una excusa para tener sobrepeso. Simplemente nosotros tenemos que comer en función de nuestras necesidades y no comer en exceso. ¿Cuál es el exceso? Pues eso depende de cada uno. Se puede decir que una dieta de 4000 calorías es excesiva. Pues en un deportista de alto rendimiento, un deportista de élite, a lo mejor eso es un déficit calórico. Yo tengo deportistas que llegan a tomar más de 5000, más de 6000 y hasta más de 7000 calorías al día y tienen un porcentaje de grasa bajo. En cambio, me han venido pacientes que prácticamente no comen, me dan un reporte de comidas que es ridículo y tienen el metabolismo muy disminuido y engordan y tienen mucho sobrepeso. Y personas que hacen dietas y cada vez tienen más sobrepeso y dicen, cada vez me funcionan menos las dietas. Es lo que pasa con la mayoría de las dietas milagro. Las dietas milagro son dietas que normalmente de una u otra forma, quitando grupos de alimentos, reduciendo las horas a las que comes o con distintos trucos o pautas, lo que hacen es que comas menos simplemente. Sin importar la calidad de lo que comes. Lo que importa es que comas menos calorías porque es lo que va a hacer que adelgaces. Por lo tanto, estas dietas pues van a hacer que pues tengas un déficit calórico, pero al no cuidar la calidad de los nutrientes que obtenemos, pues lo que hace es que no proporcionan los nutrientes necesarios para nuestro metabolismo, no proporcionan los nutrientes necesarios para que nuestras células funcionen eficientemente. ¿Qué es lo que hace esto? Reducir el metabolismo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros reducimos el metabolismo? Como una dieta milagro o una dieta estándar, una dieta carencial, son dietas que además de ser hipocalóricas tienen un déficit de nutrientes por la poca variedad que suelen tener. Entonces lo que hacen es que reduzcan el metabolismo y no sea una dieta que se pueda mantener en el tiempo, porque no es una forma correcta de comer. Si nos vamos a seguir mucho tiempo una de estas dietas, vamos a tener carencias importantes y vamos a tener enfermedades y puede ocasionar incluso la muerte en el caso de que tengamos una deficiencia grave de algo que es necesario para alguna función vital, ¿no? Entonces, cuando nosotros abandonamos esta dieta, porque casi todo el mundo que hace dieta milagro lo hace temporalmente, aguanta una semana, aguanta 2 semanas, aguanta 2 meses, porque no se puede estar siempre comiendo lo mismo en poca cantidad, pasando hambre y con carencias. Por lo tanto, habrá un momento en que cogemos y comamos. Como no hemos aprendido a comer, lo que vamos a hacer es pues comer todo lo que nos dé la gana. Otra vez volver a comer todo lo que comíamos antes con un exceso calórico tremendo y además habremos perdido el control del apetito-saciedad porque las dietas hipocalóricas hacen que aumente una hormona que se llama grelina, que produce el estómago cuando está vacío, que activa la sensación de apetito, pero también hace que captemos o acumulemos grasa en los adipocitos cuando luego comamos. Entonces, una dieta restrictiva seguido de una dieta descontrolada o con exceso calórico produce lo que todo el mundo conoce como el efecto rebote, que es que debido a las hormonas que aumentan el apetito, debido a la disminución del metabolismo y a no haber aprendido a comer, engordamos con muchísima facilidad. Y lo que hemos perdido en varios meses, resulta que lo cogemos en 2 semanas. Pero además, como una dieta carencial hace que perdamos músculo, produce sarcopenia, como hemos visto en el tema de la masa muscular y la sarcopenia, pues resulta que estas son las que queman, las que producen energía, las que utilizan la energía. Entonces, si nosotros hemos perdido peso por una dieta carencial en la que hemos perdido masa muscular y luego tenemos una ganancia de peso con nuestro metabolismo disminuido precisamente a tener menos músculo,
esa ganancia de peso va a ser principalmente de grasa. Con lo cual resulta que hemos perdido un peso de distintos tejidos, incluido grasa y líquidos, etcétera, y lo que hacemos es luego recuperar el peso, pero solo en grasa. Con lo cual, la próxima vez que volvamos a hacer una dieta restrictiva hipocalórica, tenemos menos masa muscular, tenemos el metabolismo más disminuido, nos va a costar mucho más perder peso y luego ese efecto rebote va a ser mayor y al final nuestro metabolismo va a estar totalmente destruido. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que comer y no dejarnos engañar con dietas milagro. Tenemos que aprender a comer y comer de todo, pero la forma óptima correcta en las cantidades que nos corresponden. ¿Cuáles son las cantidades que nos corresponden? Las que corresponden a nuestro metabolismo y a nuestra actividad física. Una parte importante del metabolismo es lo que se llama la termogénesis, que es la producción de calor corporal. Como sabemos, nosotros tenemos una temperatura constante que suele estar entre 36 y 37 grados y nuestro cuerpo tiene que producir calor para mantener esa temperatura. Eso pasa en los animales de sangre caliente. Los animales de sangre fría pues se ponen al sol y se quedan como una iguana o un cocodrilo, se queda al sol captando el calor del sol para calentar su cuerpo. Estos animales no pueden vivir en sitios donde haya climas más fríos, normalmente están en climas tropicales, ¿no? Pero los animales de sangre caliente, como nosotros, o la mayoría, pues producimos calor. Y esa termogénesis es una parte importante del metabolismo. Una parte importante de nuestro gasto energético es para mantener la temperatura corporal. Por eso normalmente tendemos a comer comidas más calóricas en verano, en invierno, porque en invierno necesitamos más energía para mantener nuestro calor corporal. Está claro que si en verano, cuando estamos a 40 grados fuera, pues mantener 36 grados en el cuerpo no es precisamente un gasto energético grande. Pero si fuera estamos a 0 grados, pues necesitamos una cantidad de energía mayor para mantener nuestra temperatura corporal. Por lo tanto, si nosotros reducimos nuestro metabolismo, lo vamos a notar en la producción de calor corporal. Las personas que tienen un metabolismo más lento son más frioleras, sienten el frío con más facilidad y son personas que en cuanto baja un poco la temperatura pues notan esa sensación de frío. Unas personas que tienen un metabolismo rápido, eficiente, los deportistas en general, enseguida echan a sudar para refrigerar el cuerpo, producen mucho calor corporal. Se nota también una disminución del metabolismo pues en las manos o los pies fríos, porque es donde menos sangre llega o la sangre llega con más dificultad, donde los capilares son más finos. Bien, pues para regular nuestro metabolismo pues son necesarias las hormonas tiroideas, como hemos visto. Y las hormonas tiroideas principalmente son tres, que son la T3, se le llama la T4 y la TSH. T4, por ejemplo, la tiroxina, tiene distintos nombres, pero se le abrevia y se le llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo. Y la T3 tiene 3 átomos de yodo. Lo menciono esto porque resulta que el mineral o nutriente más importante para la función tiroidea es precisamente el yodo, porque el yodo apenas tiene funciones en el cuerpo humano, que su función es la de la producción de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, un déficit de yodo va a hacer que tengamos una disminución de la función tiroidea. El yodo en realidad se necesita en dosis muy pequeñas, no se mide en miligramos en la dieta, se mide en microgramos, que son milésimas de gramo. Una cantidad de yodo que se recomienda tener en la dieta pues son en torno a 300 microgramos diarios. Entonces es una cantidad pequeña, por lo tanto también hay que tener cuidado y no recomiendo suplementar porque es fácil tener un exceso de yodo y el exceso de yodo también es tóxico. Esa es una razón por la que no recomiendo, por ejemplo, las algas. Las algas es un alimento que tiene muchísimo yodo, pero hay algas que tienen cantidades de yodo desorbitantes. Estamos hablando que necesitamos 300 microgramos y hay algas que pueden tener más de 10.000 microgramos por gramo de alga, no por cada 100 gramos, por gramo de alga. Entonces, esto puede producir un exceso de yodo. Yo tuve una paciente que era vegana, como el yodo se obtiene de los alimentos marinos principalmente, al no comer pescado y marisco, pues lo que hacía era tomar algas a diario para asegurarse un aporte de yodo. Y esto lo que hizo es que tenía las hormonas tiroideas muy elevadas y al final quedó con un hipertiroidismo crónico. Por lo tanto, hay que tener cuidado de obtener el yodo que necesitamos, pero como todos los nutrientes, no tener un exceso. Como he mencionado, el yodo, como se encuentra en el mar, los alimentos marinos van a tener siempre yodo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo,
un microplancton o una alga marina que flote en el mar que un pez o un marisco que está en el agua, que no va a ser lo mismo que un alga que sea una planta que se fija al suelo del mar y obtenga el yodo a partir del suelo marino. Esto va a tener muchísima más cantidad de yodo. Entonces, recomendable tomar pescado y tomar marisco, que además hemos visto que el grupo de los moluscos, los mariscos, era el alimento más rico en zinc, que también era muy importante para la salud de nuestros órganos y también para el metabolismo, porque también interviene en el metabolismo celular, el zinc. Por lo tanto, pues hemos visto que el marisco contiene mucho zinc, contiene también mucho hierro de una forma biodisponible y también contiene yodo. Así que bueno, pues estamos hablando de una fuente importante. También hemos visto que tiene muchas purinas, que puede elevar el ácido úrico, que el ácido úrico podía producir piedras en el riñón y podía producir síndrome metabólico combinado con otras, o era un efecto del síndrome metabólico combinado con otros síntomas que también mencioné. Entonces, pues como todo, obtenemos nutrientes, pero hay que tomarlo con la moderación necesaria. También obtenemos proteínas de calidad, también obtenemos carnitina y creatina de marisco, o sea que es una buena fuente importante de nutrientes. Pero este pescado y este marisco debe ser marino, porque el yodo precisamente se encuentra en el mar, donde está lleno de sales. Pero los ríos que proceden del agua de la lluvia, esos no contienen los mismos minerales. Entonces un animal de río, como puede ser la trucha, no va a contener yodo. Un animal como el salmón, que normalmente vive en el mar y va a desovar a los ríos, sí va a tener yodo. Pero una trucha, por ejemplo, o panga, que son peces de río, pues no van a contener este yodo. Bien, aquí también hay una cosa que hay que conocer un poquito sobre el tiroides para ver cómo funciona y para ver, pues cuando vemos un análisis de sangre, interpretar bien qué pasa con nuestro tiroides. Resulta que hemos hablado de las intolerancias y he hablado que cuando hay una intolerancia al gluten producida por una permeabilidad intestinal, o sea que nuestro sistema inmunológico responde o tiene una respuesta inmunitaria ante el gluten, pues produce anticuerpos que pueden producir una inflamación intestinal. Pero se ha comprobado que la respuesta que se produce por nuestro sistema inmunológico al gluten también puede afectar a otros órganos, y un órgano al que afecta con frecuencia es al tiroides. También mencioné al hablar de la diabetes que el páncreas, la diabetes tipo 1, se podía producir por una intolerancia al gluten que produjera una respuesta que dañaba el páncreas. O sea que tenemos que una intolerancia al gluten, cuando una persona tiene una intolerancia al gluten, esto no quiere decir que no se coma gluten, sino cuando una persona tiene una intolerancia al gluten, que esto puede ser causado por un daño excesivo en la pared intestinal, que haga que el gluten entre en contacto con nuestro sistema inmune y se produzca una reacción fuerte, pues puede afectar al páncreas, pero puede afectar al tiroides. Entonces existen enfermedades del tiroides que están causadas por una actividad inmunitaria. Por ejemplo, la enfermedad de Hashimoto pues está asociada a un ataque inmune a nuestro tiroides. Entonces, los análisis de sangre no solo se deben incluir estas hormonas que hemos visto aquí, sino también un análisis de hormonas, de anticuerpos del tiroides, como son antimicrosomales o antitiroglobulina y algún otro anticuerpo también que actúa contra nuestro propio tiroides. Digamos que nuestro propio sistema inmune ataca a un órgano de nuestro cuerpo. Esto puede hacer que ese tiroides funcione mal o no funcione mal. Hay personas que tienen anticuerpos del tiroides y su tiroides funciona perfectamente, pero debe vigilarlo a lo largo del tiempo. ¿Cómo puede actuar sobre el tiroides? Pues puede actuar haciendo que suba o baje una hormona. Por ejemplo, puede hacer que la TSH baje o la TSH suba. Y en este caso puede hacer que también la T3 o la T4 suba o baje. Vamos a ver cuál es la función. La TSH en realidad no es una hormona que tenga una actividad sobre el metabolismo, no tiene una función. La función de la TSH es estimular al tiroides para producir la hormona T4, que es la que verdaderamente es activa. Y luego parte de esa T4 se convierte en T3 en nuestros órganos. Entonces, la T4, que es la que se toma normalmente como medicación cuando una persona tiene hipotiroidismo, porque se supone que es la que tiene baja,
se ve estimulada por la TSH. ¿Qué es lo que pasa? Que continuamente hay un órgano en nuestro cuerpo que va chequeando cómo están los niveles de T4, que es la hormona activa, la que verdaderamente actúa sobre el metabolismo. Si esta T4 está baja, entonces lo que hace es estimular la producción de TSH o aumentar, producir TSH, que estimula la producción de la T4. Entonces nosotros, si tenemos anticuerpos del tiroides, podemos encontrarnos con que la TSH está elevada porque no funciona bien ese sistema retroalimentado, pero está elevada a pesar de que la T4 está bien. Con lo cual, pues a lo mejor no es recomendable tomar tiroxina, tomar la hormona T4, porque la T4 está bien. Simplemente porque nuestro tiroides está descontrolado, produce más TSH, para estimular más la producción de T4. Bien, pues como lo que estamos hablando aquí es el tema de la nutrición, tenemos que un déficit de yodo puede hacer que no se forme la T4 adecuadamente. T4, recordad que es que tiene 4 átomos de yodo. Hay un déficit de yodo, no podemos formar la suficiente hormona y entonces lo que va a hacer es producir una TSH para que se estimule la producción de T4. Bien, si nosotros el problema es ese, que precisamente que tenemos una carencia de yodo, no vamos a producir la T4 si no tenemos el material que necesitamos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es corregirlo con la dieta. No coger y medicarse directamente y tomar hormonas tiroideas solo porque nuestra T4 está baja en ese momento. Y si está baja por una deficiencia nutricional, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es eso, pues asegurarnos que nuestra dieta nos proporcione el yodo suficiente tomando alimentos marinos. Lo cual es un problema, por ejemplo, para personas que tengan alergia al pescado y al marisco. Son alergias bastante frecuentes, o sea que no es raro encontrar alergias tanto al pescado como al marisco. Pero normalmente siempre hay alimentos que sí se pueden tomar. También no está que a alguien no le gusta simplemente. Hay gente que no le gusta el marisco, no le gusta el pescado, como cualquier cosa a uno le puede gustar o no gustar. Entonces, pues si se tiene una alergia al marisco suele ser a un tipo de mariscos. Por ejemplo, puede ser una alergia a los moluscos, pero no a los crustáceos. Puede ser una alergia a los crustáceos o no a los moluscos. O también se pueden incluir cefalópodos, como son el pulpo, la sepia o el calamar, o cualquier otro, como puede ser el potón, por ejemplo, o el potón o pota. Así que bueno, pues con esto pues nos aseguramos o tenemos unas pautas para cómo ver si nuestro tiroides funciona bien y cómo cuidar mediante alimentación, asegurarnos de que funcione bien. Y solo tendríamos que medicarnos cuando, teniendo una alimentación correcta, vemos que nuestro tiroides no funciona adecuadamente, tenemos anticuerpos que ataquen el tiroides y nuestra T4 permanece baja a pesar de todo. Y cuidado también con un exceso de yodo, porque también es tóxico y también puede producir el efecto contrario, un hipertiroidismo, lo cual tampoco es bueno porque también afecta a cosas de salud. Afecta además, el tiroides también tiene que ver con la salud del pelo, las uñas, la piel. Entonces es importante tener un tiroides que funcione bien. Vamos a seguir hablando más cosas del metabolismo.